Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. En el video anterior trabajamos lo que es la potencia activa. También se conoce como potencia media, potencia real, potencia útil. Vimos la fórmula que nosotros debemos emplear y trabajamos los casos. La potencia activa cuando es una carga puramente resistiva, la potencia activa para una carga puramente inductiva, es decir, cuando es una bobina pura, y la potencia activa cuando es un condensador puro, una carga puramente capacitiva. Y llegamos a la conclusión que la potencia activa solamente es consumida por la resistencia. Por el condensador y la bobina, que son cargas reactivos, no consumen potencia activa. En este video vamos a trabajar lo que es ahora la potencia reactiva. La potencia reactiva no es una potencia útil. Esto se da porque no produce un trabajo útil en una instalación. Esta potencia reactiva, que se representa con la letra Q, aparece en todas las instalaciones donde hay bobinas, donde hay condensadores. ¿Esto para qué? Porque esta potencia sirve para poder crear los campos magnéticos y los campos eléctricos. Bien, entonces vamos a ver también la fórmula, los casos de la potencia reactiva. Ya sabemos que la potencia reactiva se representa con la letra Q. Dice que la potencia reactiva, que es la letra Q, es igual a 1/2 del voltaje máximo por la corriente máxima por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Es igual a la potencia activa? No es igual, porque en la potencia activa esto era coseno. Ahora yo tengo un seno. Pero nosotros ya sabemos y hemos trabajado en los videos anteriores que, ¿qué cosa? Que el voltaje eficaz es igual al voltaje máximo entre raíz de 2. Si yo despejo en función del voltaje máximo, ¿qué tengo? Que el voltaje máximo es igual al voltaje eficaz por raíz de 2. De la misma forma para la corriente. La corriente eficaz es igual a la corriente máxima entre raíz de 2. Si yo despejo en función de la corriente máxima, tengo que la corriente máxima es igual a la corriente eficaz por raíz de 2. Recordando también que puede ser voltaje eficaz o voltaje RMS, corriente eficaz o corriente RMS. Es lo mismo, de ambas formas se representan los valores eficaces. Entonces, teniendo estos dos valores, yo voy a reemplazarlo en mi ecuación inicial. Además, yo conozco lo siguiente, que el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente lo puedo representar como un ángulo phi, que es el ángulo del factor de potencia que vamos a trabajar en un video más adelante. Entonces, todos estos valores yo los voy a reemplazar en esta ecuación. Tengo que la potencia reactiva, Q, es igual a 1/2. En vez de poner voltaje máximo, pongo voltaje eficaz por raíz de 2. Voltaje eficaz por raíz de 2. Por la corriente máxima ya pongo corriente eficaz o corriente RMS por raíz de 2. Corriente eficaz o corriente RMS por raíz de 2. Por el seno del ángulo phi. El ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente es igual al ángulo phi. Ahí está. Ahora miren lo que tengo yo acá. Raíz de 2 por raíz de 2, ¿a qué es igual? Es a raíz de 2 al cuadrado. Ese cuadrado del exponente con la raíz se pueden eliminar. ¿Y qué me queda? Que la raíz de 2 por la raíz de 2 es igual a 2. Pero acá tengo un medio, está dividido entre 2, entonces yo lo puedo simplificar. Simplifico. ¿Y qué es lo que me queda? Que la potencia reactiva es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz por el seno del ángulo phi. Recuerden que este voltaje eficaz o la corriente eficaz también puede ser así. Puede ser voltaje RMS por corriente RMS por el seno del ángulo phi. De ambas formas se pueden representar los valores eficaces. Ahora, para no confundirnos o quizás escribir voltaje RMS, corriente RMS, yo simplemente a esto de acá, yo lo puedo poner así. Que la potencia reactiva, en vez de poner voltaje RMS o voltaje eficaz, le pongo simplemente V de voltaje. Por, en vez de poner corriente RMS o corriente eficaz, le pongo por corriente, la I. Y esto es
el seno del ángulo phi. Y esta es mi fórmula para poder encontrar la potencia reactiva. ¿Cuál es la unidad de la potencia reactiva? Es el var. Voltios, amperios reactivos. Esa es la unidad de la potencia reactiva, que también se puede expresar como kilovar, megavar, y eso depende de la cantidad de potencia. Recuerden que estos valores de voltajes y corrientes son voltajes eficaces, corrientes eficaces o voltajes RMS o corrientes RMS. Así como trabajamos para la potencia activa en los casos, para la potencia reactiva también tenemos los casos. Vamos a poner acá casos de la potencia reactiva. Primer caso, cuando la carga es resistiva. ¿Qué pasa cuando la carga es puramente resistiva? ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir ello? Que yo tengo acá una carga que simplemente es una resistencia, es puramente resistiva, es una resistencia. Sabemos que por esta resistencia va a pasar una corriente, ¿no? RMS, que es igual a I, ¿no? Que lo he representado así. Y también tiene acá un voltaje que es igual a un voltaje RMS. Para la potencia activa, ¿a qué era igual? A voltaje por corriente, nada más. Pero para la potencia reactiva, ¿cuál es la potencia reactiva en la resistencia, en una carga resistiva? Nosotros sabemos que en una carga resistiva el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. ¿Qué quiere decir ello? Que estaban en fase los valores, ¿verdad? Por ejemplo, si acá yo tengo el vector del voltaje, aquí mismo yo voy a tener, sigue la misma trayectoria, el de la corriente. Entonces yo tenía que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. Entonces, como son iguales, a la hora de hacer, ¿qué cosa? Que el ángulo phi es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Como son iguales, ¿a qué va a ser el ángulo phi? Es igual a 0, ¿verdad? Es como que decir esto vale 10 grados. 10 grados menos 10 grados es igual a 0. Entonces, reemplazando en mi fórmula de la potencia reactiva, tengo que la potencia reactiva para una carga resistiva, es decir, en una resistencia, es igual a voltaje por corriente por el seno del ángulo phi. Pero el seno del ángulo phi vale 0 grados. ¿Cuánto es el seno de 0? El seno de 0 es igual a 0, ¿verdad? Este valor es igual a 0. Y 0 por voltaje por corriente es igual a 0. Por lo tanto, la potencia reactiva en una carga puramente resistiva es nula. Conclusión, la carga puramente resistiva, la resistencia, no consume potencia reactiva. ¿Qué es lo que solamente consume? Potencia activa. Bien, ya vimos el primer caso. Ahora vamos a trabajar el segundo caso. Cuando la carga es inductiva. ¿Qué quiere decir cuando la carga es inductiva? Cuando simplemente es una bobina. Una bobina pura, ahí está. Ya sabemos que por acá va a circular una corriente y que es igual a I RMS. Acá es un voltaje que es igual a voltaje RMS y esto se representa como JXL. Ya sabemos que XL es igual a ¿qué cosa? A la frecuencia angular por la inductancia. Pero la frecuencia angular vale 2 veces pi por la frecuencia por la inductancia. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede cuando la carga es inductiva? Cuando es una bobina pura. Ya sabemos qué cosa. Que el ángulo del voltaje es diferente al ángulo de la corriente. En una carga puramente inductiva, en una bobina pura, el ángulo de la corriente, mejor dicho, se retrasa al voltaje. ¿En cuánto se retrasa? En 90 grados. Si de aquí, esto de acá, es el ángulo, de la corriente, todo esto de acá vendría a ser el ángulo del voltaje.
Entonces nosotros en una carga puramente inductiva, una bobina pura, decimos que el ángulo del voltaje es diferente el ángulo de la corriente, es diferente, no es igual como en el caso de la resistencia. Entonces, como son diferentes, a la hora de hacer la diferencia para que me dé el ángulo phi es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, y esto es igual, ¿en cuánto se diferencia? Si yo al ángulo del voltaje le quito este ángulo de la corriente, ¿qué me queda? 90 grados, ¿verdad? Entonces igual a 90 grados. Entonces yo reemplazo en mi fórmula de la potencia reactiva. La potencia reactiva en una bobina, la QL, es igual a ¿qué cosa? Al voltaje por la corriente por el seno de phi. ¿Pero cuánto vale phi? 90 grados. Por el seno de 90 grados. ¿Y cuánto es el seno de 90 grados? Es igual a 1. Por lo tanto, la potencia en una bobina, en una carga puramente inductiva, es igual a voltaje por corriente. Y ahí está. Conclusión, una bobina pura, una carga puramente inductiva, sí consume potencia reactiva. ¿Qué es lo que no consume? Potencia activa es lo que no consume una bobina, pero sí consume potencia reactiva. Y vamos por el último caso. El tercer caso, que es cuando la carga es capacitiva. ¿Qué quiere decir cuando la carga es capacitiva? Que es un condensador puro. ¿Qué pasa cuando es un condensador puro? ¿Qué pasa ya? Yo tengo que por ese condensador tengo una corriente que ya sabemos que son valores eficaces, voltaje. ¿Y cómo se representa un condensador puro? Como estamos trabajando en circuitos 2, se representa como menos J XC. ¿Y XC a qué va a ser igual? A 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia. XC es igual a 1. ¿Cuánto va en la frecuencia angular? 2pi por la frecuencia, ¿verdad? 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede cuando la carga es un condensador puro o es puramente capacitiva? Yo tengo lo siguiente. Cuando es puramente capacitiva, es al revés que una carga puramente inductiva. En una inductiva, la corriente se retrasaba el voltaje 90 grados. Pero en una carga capacitiva, la corriente más bien se adelanta al voltaje. ¿En cuánto? En 90 grados. ¿Qué quiere decir ello? Que acá yo tengo el ángulo del voltaje y desde acá hasta acá es el ángulo de la corriente. Entonces yo quiero decir que el ángulo del voltaje es diferente del ángulo de la corriente. Phi, que es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿a qué va a ser igual? ¿En cuánto se diferencian? En 90 grados. Pero como la corriente adelanta el voltaje, va a ser menos 90 grados. Si yo reemplazo ese phi en mi fórmula de la potencia reactiva, tengo que la potencia reactiva para un condensador puro, es decir, para una carga puramente capacitiva, es igual a voltaje por corriente por el seno de phi. Pero phi vale menos 90 grados por el seno de menos 90 grados. ¿A qué es igual la potencia reactiva en un condensador? ¿Cuánto es seno de menos 90 grados? Es menos 1. Menos 1 por voltaje por corriente me da menos voltaje por corriente. Entonces, la potencia reactiva en un condensador puro, en una carga puramente capacitiva, es igual a menos voltaje por corriente. Lo que quiere decir, este menos quiere decir que cuando es un condensador puro, está suministrando potencia reactiva al circuito. Bien, amigos, entonces podemos llegar a la conclusión que para poder calcular la potencia reactiva que se representa con la letra Q, debemos aplicar la siguiente fórmula: voltaje por corriente por el seno del ángulo. Ya sabemos que el ángulo es el ángulo del factor de potencia, que lo vamos a trabajar más adelante. Y para los casos de los elementos, la resistencia no consume potencia reactiva, solamente consume potencia activa. Y cuando es cargas reactivas, es decir, ya sea puramente inductiva o puramente capacitiva, ellos sí consumen potencia reactiva. Para el caso de la capacitiva, está suministrando potencia reactiva al circuito.
Vamos a desarrollar más adelante también ejercicios aplicativos ya con potencias activas, potencia reactiva, para poder emplear esta fórmula que estamos encontrando. Es muy importante recalcar que estas fórmulas son potencias pero monofásicas. Más adelante también vamos a ver el tema de sistemas trifásicos, donde vamos a ver potencia trifásica. Bien amigos, no se olviden suscribirse al canal y compartir el video. Muchas gracias.